la nueva era no es una religión, la nueva era no es una secta, aunque eventualmente por alguno de mis viajes, que han sido bastantes, me he encontrado en Estados Unidos alguna iglesia de la nueva era. Pero bueno, la nueva era no está institucionalizada, aunque sí se pueden desprender muchísimas cosas de eso. Y cuando yo le hablo a la gente escucha, porque tiene necesidad de aprender, y sobre todo si es una persona católica. Obviamente, las personas católicas quieren ser fieles a la iglesia, quieren ser fieles a la palabra de Dios, pero de repente se dan cuenta de que han tomado algo como verdadero que en realidad no lo es. Y me preguntan, bueno, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy participando en alguna ideología, en alguna moda, en alguna práctica concreta de la nueva era? Y bueno, yo les remito que se vayan a lo más cotidiano. En sus casas, por ejemplo, hay gente que cree, pide a Dios la protección, pero en nuestros países de América se da mucho que hay gente que en las entradas de sus casas no solamente ponen un crucifijo, la imagen de un santo o de la Santísima Virgen, sino que ponen las sábilas o el aloe vera, lo ponen colgado al revés con un listón rojo, lo juntan con herraduras de caballos para que no entren los malos espíritus y que tengan buena suerte. Bueno, la iglesia ni la Biblia no hablan de la buena suerte, hablan de la divina providencia. Y mejor aún si estamos sometidos a la voluntad de Dios. Otro aspecto, ¿cuál pudiera ser? Mucha gente confunde los sacramentales con los amuletos y con los talismanes. Que es un amuleto y un talismán, pues es un objeto a quien yo le creo que tiene poderes mágicos, o que otra persona a través de cierto ritual le confiere poderes mágicos para ser protegido de espíritus malignos. Y bueno, dentro de los amuletos pues están las cosas hasta más inocentes de la creación que ninguna culpa tienen de ellos, como los cristales de cuarzo, amatistas, etcétera, que los esotéricos dicen que tienen poderes, pero no, ninguna piedra tiene poder. Pero cuando a una persona le dicen, toma esto y cárgalo para que no te pase nada, entonces se está pecando contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, porque ya no se confía en su divina providencia. O bien gente, aquí en España, a los negocios que venden remedios naturales se les llama herboristerías, cosas que forman parte de la medicina tradicional, que no representa ningún problema. El problema viene que cuando en esos negocios llamados herboristerías, junto a los remedios, hay imágenes de santos, de Jesucristo, de la Virgen, que tampoco pudiera parecer que no hay ningún problema. Pero cuando en esos mismos negocios, aparte de los remedios naturales y de imágenes religiosas católicas aceptadas, hay imágenes del vudú, hay imágenes de la santería, o bien hay esotéricos que ponen sus anuncios para canalizaciones, lectura de cartas, limpieza de chakras. A mí se ha acercado muchísima gente que con muy buena disposición reconoce, oye, es que yo fui a que me leyeran las cartas, una persona me dijo el futuro, pero era alguien que hacía magia blanca, entonces yo no advertí ningún peligro porque en su local, en su oficina o en su consultorio había imágenes de santos, entonces yo confié. Entonces tengo que darles una catequesis y una reevangelización para decirles, oye, eso en ninguna parte de la Biblia o del catecismo viene, sino que tienes que rectificar, tienes que deshacerte de esas cosas, tienes que ir a confesarte, etc. Recientemente estaba yo dando una charla y al final me pregunta una persona, todo lo que me dijiste está muy bien, pero no estoy de acuerdo con lo que dices respecto al yoga. Porque yo soy una persona católica muy buena, apostólica y romana, y hago yoga porque me siento bien. Entonces le tuve que explicar que ya lo había hecho en una hora. Ya había hablado de eso en una hora, pero en 5 minutos le tuve que explicar de dónde viene el yoga, cuál es la finalidad filosófica, cuál es la finalidad religiosa, y que el yoga, a través de las posturas corporales, de los ejercicios de respiración o meditación, son esa vía para, en el caso del hinduismo, que es una religión panteísta, es una religión pagana, es una religión natural,
encontrarse a través de la iluminación con cualquiera de la multitud interminable que tienen de dioses. Y en el caso del budismo, como no hay un dios personal, sino que todo es energía, pues a través de la iluminación fundirse con esa energía. Entonces yo les decía, bueno, si Jesucristo en alguna parte de la Biblia nos hubiera dicho que hiciéramos la flor de loto, todo lo estaremos haciendo sin ningún problema. Pero a la espiritualidad cristiana no se le puede añadir nada, porque hay mucha gente que comete el error de decir que la espiritualidad y la mística católica no aportan nada, porque es muy difícil de realizar. Y como el yoga representa esa facilidad para entrar en paz con uno mismo, entonces mucha gente naturalmente piensa que puede integrarse la disciplina oriental a la práctica religiosa. De tal manera que, bueno, tengo que decirlo nuevamente, hay seminarios, hay institutos religiosos, conventos, que hasta ofrecen cursos de meditación zen incorporado a la mística católica. Eso es una contradicción de términos, porque el magisterio de la Iglesia dice que hay que respetar otras confesiones religiosas y que incluso no son cristianas. Hay que respetarlos y hay que reconocer que ellos ven en su religión y en sus medios filosóficos esas vías para encontrarse con Dios. Pero en ninguna parte del magisterio de la Iglesia dice que hay que incorporar las creencias y las disciplinas orientales para enriquecer la mística y la espiritualidad católica. Bueno, ¿cuál es otra forma de reconocer? Cuando se confunden los términos. El Espíritu Santo, por ejemplo, no es karma, no es energía, no son chakras, es la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, mucha gente está confundida respecto a la idea de la reencarnación, y la reencarnación no existe, sino que son ciclos sucesivos de muertes y transmigraciones, le llaman los orientales, que al cabo de 167 muertes y reencarnaciones seguidas, entonces ya se anula la persona. Y hay otras cosas también que son muy atractivas para la gente. Por ejemplo, en el tema de la literatura, hay escritores como el español J.J. Benítez, que es el autor de la saga El caballo de Troya, que no es otra cosa sino que una novela que habla de una conspiración de la Iglesia Católica y la NASA, y muchos creen que es verdad. Los escritos de Pablo Coelho, por ejemplo, el famoso escritor brasileño, que él dice que es católico pero que pertenece a una sociedad secreta. En la Iglesia Católica no hay sociedades secretas ni se admiten las sociedades secretas, y ese punto lo deja muy claro el Código de Derecho Canónico. Y bueno, Pablo Coelho mezcla su propia experiencia personal y le añade también elementos de religiones orientales, e incluso puede mencionar hasta elementos del Evangelio, pero para hacer su propia construcción. Y mucha gente queda muy fascinada con los escritos de Pablo Coelho, porque este autor brasileño que ha vendido millones de libros y se han traducido a 80 idiomas, creo, sus títulos, él dice que va cada año a hacer oración a la gruta de Lourdes en Francia, donde se apareció la Virgen. Mucha gente pues asocia. ¿Cómo darme cuenta de que estoy siendo influido por ámbitos de la nueva era? Cuando no estoy de acuerdo con lo que la Iglesia dice respecto a temas fundamentales de moral, el matrimonio, la vida humana, la familia. Claro, todos tenemos dudas de algún tipo. Y hay un autor francés llamado Jean Guitton que decía que hay que purificar el intelecto, o sea que dudar no está mal, pero hay que dudar bien. Esto significa que hay que dudar de las propias dudas. Y una de las cosas que ofrece la nueva era es que a través de los relativismos, de sincretismos, de modas, etc., dice, esta es la verdad. Tú agarra lo que tú quieras, lo que te sirva, lo que te acomodas, y cuando te deje de servir, entonces vas y agarras otra cosa. La que sea, no importa. Por eso mucha gente se mete en tantas cosas, y a veces tienen consecuencias no solamente emocionales ni morales, sino espirituales, que son bastante serias. Bueno, ¿cómo reconocer eso? Bueno, ya he hablado de la gente que no está de acuerdo con lo que la Iglesia dice, incluso quieren reformar lo que dice la palabra de Dios. Hemos tenido también el caso muy lamentable de estas dos religiosas, Teresa Forcades y Lucía Caram,
que están a favor del aborto, de las uniones homosexuales, que nunca pueden ser llamadas matrimonio, porque es una contradicción etimológica de términos. Y bueno, hacer afirmaciones heréticas de que San José y la Santísima Virgen tuvieron que tener relaciones sexuales porque era lo más normal del mundo. Entonces, esta hermana religiosa, esta señora, fue en contra de 3 dogmas de fe: la encarnación de Jesucristo, la virginidad perpetua de María y su inmaculada concepción. Entonces, cuando se van aceptando todo ese tipo de cosas en la música, por ejemplo, en el caso de Imagine de John Lennon, mucha gente lo ve como un himno pacifista, pero es un himno a la destrucción del ser humano, a la negación total de los valores trascendentales, de los valores de la religión, de los valores morales, etc. Y bueno, pues lamentablemente John Lennon fue asesinado y pues, murió de una manera muy trágica, pero las cuestiones fundamentales que plantea la nueva era no resuelven nada en realidad, sino que son una especie de paliativos, pero que a la larga van alejando a la gente de la verdadera fuente, que es Dios. Y a veces muchas de esas personas no saben cómo regresar, viven en constante depresión y lamentablemente hay quien ya hasta se ha quitado la vida.